RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas noches. Programa especial hoy desde una tierra infinita. Comienza el espacio en blanco. Algo que ya hacemos con los saludos y la bienvenida de todo el equipo especial que esta noche se encarga de realizar el programa. En la parte técnica, Jesús Carreras y Tino Alegrías, Pilar Bobadilla en la producción, Juan. Anunciaros que ya quedan pocas semanas, en breve nos vamos a hacer un programa súper especial a Huelva. Estaremos allí el día 22 de febrero dentro del Congreso Huelva Mágica en el Teatro Colón, Huelva Mágica y Misteriosa. Habrá amigos e invitados especiales y muchas sorpresas. Ahí os esperamos. Y ahora llega un avance de lo que os hemos preparado para hoy. Los libros escritos recogen la historia de nuestro mundo. Pero no todos son aceptados. Algunos incluso conllevan mensajes intrigantes. Son los que se han denominado libros malditos. Y hoy queremos hacer un viaje por el tiempo y el espacio para conocerlos. Ese será nuestro primer e intrigante tema. Seguirán nuevos invitados que otra vez nos abrirán las puertas a esos mundos desconocidos del espacio en blanco. Esa es nuestra cita de hoy. Y como siempre, sois nuestras invitadas y nuestros invitados especiales. Y ahora solo nos queda saludar a nuestro primer invitado, pero antes también saludar a nuestro compañero Jesús Heras, que esta noche también controla aquí nuestro mágico sonido. Óscar Herradón, alguien de la familia. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Miguel. Pues contigo siempre fenomenal, ya lo sabes. Qué placer estar de nuevo juntos, ¿eh? Hacía tiempo que no te veía por el espacio en blanco.
Hacía tiempo, sí, creo que la última vez estuvimos hablando de un tema relativamente similar al que vamos a tocar, que fueron los manuscritos del Mar Muerto, pero hace ya unos años, sí. Sí, señor. Eres licenciado en periodismo, has sido redactor jefe de la revista Enigmas, has estado en Año Cero y has escrito un montón de libros: La Orden Negra, el ejército pagano del Tercer Reich, Los magos de la guerra, Expedientes secretos de la Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y algo que está súper de actualidad, La gran conspiración de QAnon y otras historias delirantes de la era Trump. Quizá tendríamos que hablar algún día de todo esto, ¿eh? Pues cuando quieras, sobre todo ahora que Trump, Miguel, ha vuelto a la Casa Blanca y está liando la parda, mucho más que en su primera legislatura, y acaba de entrar, pues yo creo que ahora seguro que se reaviva la conspiración de QAnon, la de otros teóricos de la conspiración y toda esta gentecilla extraña que forma parte de la alt-right, de la derecha alternativa estadounidense, y que está dando mucha guerra, ¿no? Por ahí vamos a hacer un viaje por el lado oscuro del conocimiento, el último trabajo de Óscar Herradón, Los libros malditos. Y como no tenemos mucho tiempo, vamos ya con la primera introducción, ¿te parece? Claro. Ahí vamos con ello. Hoy nuestro viaje va a girar en torno a libros malditos. Este podría ser un ejemplo. Lo recogemos del canal Historia en el Tiempo. En el año 970 a.C., Salomón, el tercer rey de Israel, ordenó la creación de un grimorio que contuviera conjuros y rituales oscuros para controlar demonios y fuerzas sobrenaturales. Este oscuro grimorio, llamado Las clavículas del rey Salomón, fue concebido como un libro único que otorgaría poder sobre entidades malignas del inframundo. Bajo la supervisión de Salomón, escribas y sacerdotes especializados registraron cada palabra del grimorio. El libro fue sellado con símbolos arcanos y ofreciendo la sangre humana de los participantes para asegurar la fuerza de su contenido. Es una de las muestras de los llamados libros prohibidos. Conozcamos algo más de ellos. Ahí está esa introducción, Óscar. Los libros son peligrosos, ¿eh? Sobre todo algunos. Sí, bueno, más allá de estos, como puede ser el libro de Las clavículas de Salomón, que existe la duda, Miguel, de si es real o no lo es, y que pueden ser, ya te digo, legendarios, luego cualquier tipo de libro puede ser peligroso. Puede serlo por varias razones. Una, porque no guste a cierto sector, con lo cual es perseguido y prohibido. Otra, porque esté lleno de maldad, como pueden ser los martillos de brujas, o por qué no, pensando en antes, cuando has comentado los trabajos anteriores, Mi lucha de Hitler, ¿no? Mein Kampf, lo que supuso ese testamento político de Adolf Hitler para la historia del siglo XX, ¿no? Y para todos nosotros. ¿Desde cuándo existen esos libros malditos? Supongo que desde el primero, ¿no?, que se escribió. Bueno, yo he englobado, Miguel, en el concepto de libro maldito, entre comillas, he englobado pues tanto los textos legendarios a los que se atribuía un poder inconmensurable, tal como el que han comentado en la introducción, ¿no? El texto de Salomón, como cualquier otro libro que ha podido ser perseguido por diversas razones, o que tenía un contenido, como te digo, que podríamos tildar sin equivocarnos de maldito, ¿no? De maligno, de dañino, ¿no? Que puede ser pues el mismo libro citado de Hitler o los martillos de brujas, entre muchísimos otros, ¿no? Pero podemos hablar de libros prohibidos y malditos desde la más remota antigüedad. Ya hay textos legendarios, como te digo, probablemente, como el libro de Tot o Las clavículas de Salomón, que por lo visto podrían tratarse del propio testamento del rey que mandó edificar el templo de Salomón, que lleva su nombre, Miguel, y que se considera el rey mago por excelencia, ¿no? Entonces, más allá de que tuviera o no tuviera un poder sobrenatural ese texto, que cuesta creerlo, pues muy probablemente fuera el propio testimonio escrito del rey Salomón. Y eso sí, a partir de ese momento se han hecho múltiples falsificaciones a las que la gente a lo largo de los siglos pues ha atribuido las más variadas atribuciones y poderes, ¿no? En ese sentido, pues yo creo que los libros malditos existen desde la antigüedad, podríamos decir, hasta hoy.
Sin embargo, ha habido muchos libros que trataban de dar el conocimiento a todo el mundo y sin embargo fueron prohibidos también, ¿verdad? Conocimiento de ese esotérico, conocimiento... Luego descubriremos algunos más de ellos, pero siempre se ha tratado de ocultar ciertas verdades que había en libros, ¿no? Bueno, los poderosos o algunos dictadores a lo largo de la historia, magnatarios, reyes, emperadores, pues han querido ocultar conocimientos que podían perjudicar a su política, ¿no, Miguel? Desde luego. Pero luego, por otro lado, también se han ocultado muchos conocimientos que podrían tildarse de peligrosos, o por lo menos dentro del esoterismo y el hermetismo, contenidos delicados e incluso con mucho poder que han sido velados por los mismos autores y cifrados y codificados. Pienso en los libros de alquimia, por ejemplo, de los que seguro que hablamos en algún momento, y se ha hecho de manera deliberada precisamente para que no llegaran al profano, para que esos contenidos tan delicados, herméticos, esotéricos, pues estuvieran en buenas manos, ¿no? En ese sentido, pues también se han ocultado numerosas claves en libros de manera deliberada por aquellos adeptos que sí que podían acceder a ese conocimiento y a esa sabiduría. Primeros datos de esos libros malditos. Vamos con más para mostraros algunos ejemplos de todo ello. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. Existen muchos libros prohibidos con leyendas intrigantes. Uno de ellos, el llamado La Biblia del Diablo, está rodeado de leyendas. El canal Historia en el Tiempo nos vuelve a dar los primeros datos. En el año 1230, en el remoto monasterio de Podlasice, Bohemia, un siniestro acontecimiento se desarrollaría en la oscuridad de la noche. Hermann el Recluso, un monje benedictino, es condenado por una grave transgresión, enfrentando la brutal sentencia de ser emparedado vivo. Desesperado por escapar de su destino, Hermann concibe un plan temerario. Prometió crear el libro más grande y grandioso jamás visto, un manuscrito que no solo glorificaría al monasterio, sino que también redimiría su alma ante Dios y sus superiores. Con el peso de la condena inminente, Hermann se embarcaría en un trabajo sobrenatural que cambiaría su destino para siempre. Con el paso de las horas y la tarea monumental revelando su imposibilidad, Hermann se consumió en la desesperación. En su celda oscura y fría, su mente atormentada recurre a lo impensable. En un acto de desesperación absoluta, invocó al mismo diablo, ofreciendo su alma inmortal a cambio de la ayuda necesaria para completar el Codex Gigas antes del primer rayo del amanecer. En un destello infernal, el diablo se materializó en la celda de Hermann. Su presencia era abrumadora, con una sonrisa maliciosa y ojos ardientes que prometían poder a cambio de un alto precio. El trato se selló y, al instante, las páginas comenzaron a llenarse con textos sagrados y profanos, y una ilustración aterradora del propio diablo se materializó en una de las páginas, vigilando cada palabra escrita. Así cuentan que nació el Codex Gigas, uno de los libros más prohibidos de la historia. Conozcamos algo más de su existencia y la de otros libros malditos. Yo no sé si ese Codex Gigas existió. ¿Óscar? Sí, Miguel, existió y existe. Está cobijado en Suecia, creo que es en la biblioteca de Suecia. No estoy seguro ahora mismo de su ubicación exacta, porque sabes que a veces estas joyas cambian de sitio, ¿verdad? Cambiando de sitio, pero estoy casi convencido, ¿no? Existe. Lo que
y esa es la leyenda que le rodea, y desde luego estremecedora, Miguel, pero dudo mucho que real, ¿no? Lo que sí es cierto es que ese aspecto legendario que rodea al Códex sí que parece que se le fue atribuyendo a lo largo de los siglos. Es decir, la propia leyenda de Germán el Recluso, ese monje que por haber cometido una serie de pecados iba a ser emparedado vivo por los monjes de su comunidad en Bohemia, y ofreció que en una noche iba a hacer el libro más grande jamás escrito, pues está claro que probablemente ni siquiera existió. Tampoco se sabía si la autoría se podía atribuir a un tal Germán el Recluso, sino que Germán el Recluso, o Hermann, un nombre alemán, se recogía, Miguel, en una de las partes del libro, pero tampoco ponía que él hubiera sido el autor, ni mucho menos, ¿no? Lo que es increíble, y ya de por sí yo me imagino que despertó ya la imaginación de sus contemporáneos. Ya en el siglo XIII está datado que fue compuesto, aunque no se sabe por quién ni cómo, y despertaría la imaginación de las gentes, Miguel, porque nada menos que mide hoy 89 centímetros de altura por 49 de anchura, pero hay expertos que creen que pudo llegar a ser mayor, ¿no? A tener 90 por 50 centímetros. Increíble. Pero lo más increíble, creo yo, que es su peso. Hablamos de 75 kilos, el peso, Miguel, de un varón adulto medio. O sea, un libro monumental. Pero es que además después, entre sus páginas se encuentra también un grabado increíble, sorprendente, que recuerda mucho a lo que citaba la introducción, ¿no? Un diablo sonriendo, con cuernos, con un aspecto espeluznante tipo medieval, ¿no? Como un monstruo sacado de la mente de algún pintor como el Bosco, ¿no? Que es posterior, pero de ese estilo, ¿no? Y a toda página, ¿no? Algunos dicen que fue lo que pactó al hacer ese Germán el Recluso de la leyenda, el pacto con el diablo, para que le ayudase y pudiera terminar el trabajo. Le pidió que lo representara en el códice, ¿no? Y así lo hizo. Bueno, vuelvo a insistir que no creo que sea el retrato del mismo diablo, pero desde luego es un libro que invita a la imaginación y que da casi escalofríos. ¿Y qué es lo que está escrito en él? ¿Qué se cuenta? Bueno, realmente el códice, que es enorme, Miguel, reúne una amalgama de textos religiosos, bíblicos, históricos de distinto tipo. Luego tiene también alfabetos, al comienzo se encuentran los alfabetos griego, latino y hebreo, ¿no? Y luego a ello le sigue el Nuevo Testamento en su versión vulgata, y luego incluso hay textos del historiador romano Flavio Josefo, las antigüedades judías y la guerra de los judíos, las etimologías de Isidoro de Sevilla. En realidad textos bastante normales, que no tienen por qué estar relacionados ni mucho menos con el diablo, ¿no? Pero luego se recogen también incluso ritos de exorcismo, ¿no? Eso quizá es lo que haya despertado la imaginación de algunos y diera pie también a que se extendiera la leyenda, ¿no? Pero es un compendio de muchos escritos, entre ellos muchos textos, ya te digo, históricos, pero sobre todo del cristianismo. Sin hablar del Necronomicon, que luego tendrá su parte para tratarlo, ¿qué otros libros malditos podrías reflejar tú? A ver, justo en ese apartado, Miguel, podríamos hablar de muchísimos, ¿no? Pero un poco relacionado, ¿no? con este tipo de libros de bastantes siglos de antigüedad, de los que se desconoce la autoría. En este caso sí se conoce el contenido, pero tiene esta leyenda maldita alrededor. Podríamos hablar, por ejemplo, del manuscrito Voynich, ¿no? A día de hoy es el único libro que, fíjate, con la tecnología que hoy tenemos, que es increíble, ¿no? Que ha sido capaz la tecnología informática y la criptografía a través de la tecnología, como te digo, ha sido capaz de descifrar incluso la esteganografía, ¿no? Y otros textos criptológicos importantísimos que durante siglos estuvieron vedados para comprenderlos. Sin embargo, el Voynich no ha podido ser descifrado. Hay quien habla de un lenguaje
inventado, que por eso no ha podido ser descifrado. Sea lo que sea, a día de hoy el libro no ha podido ser descifrado. Y es un texto que además los que lo poseyeron también tuvieron diferentes malas suertes, podría decirse, que es por lo que a veces también se tilda un libro de maldito, ¿no? Porque a veces su poseedor, como cuando pasa con una joya, ¿no? De estas a las que rodea una aura maldita, Miguel, pues le pasan desgracias, ¿no? En este caso, una de las personas que no acabó muy bien su reinado y que estuvo obsesionado con el libro y que llegó a tenerlo en su poder, ofreciendo a los monjes que lo custodiaban pues bastante dinero a su congregación. No hablo del monasterio original, sino otro que estaba en Bohemia más tarde, que se hizo con el texto, fue Rodolfo II de Habsburgo, el emperador de los alquimistas, sobrino nada menos que de nuestro Felipe II, y del que hemos hablado alguna vez en el Espacio en Blanco, largo y tendido. O sea, el Voynich es un texto también increíble, ¿no? También podríamos hablar del Código Secreto de la Biblia, del Evangelio de Judas, pero es que son tantos que nos llevarían muchísimo tiempo, ¿no? Pero hay muchos textos a los que rodea este aura de malditismo que, bueno, aunque no sea más que legendaria, no deja de ser apasionante, ¿no? Vamos a conocer ahora no solamente libros, sino bibliotecas, en un momentito. Radio Nacional de España, la que quieres. La calle es el infierno más grande que hay. Pensaba que era imposible que a mí esto me pasara. En España hay más de 42.000 personas sin hogar. En invierno a 5 bajo cero durmiendo ahí con unos cartones y se pasa muy mal, muy mal, muy mal. La solidaridad calienta más que el fuego. Que vengan a hablar contigo cuando sueles pasar desapercibido es una ayuda. Si tú te mueves, el mundo se mueve. Es duro y de hecho yo conozco gente que se les ha ido la cabeza, ¿sabes? Objetivo RTV, Agenda 2030. Y recuerda, Futuro Abierto, los lunes a las 2 de la madrugada. RTV, la que quieres. Vayamos a un lugar cercano a nosotros, El Escorial, para conocer su biblioteca. Del canal 5 Palabras recabamos alguna información junto a José Luis del Valle. El padre agustino José Luis del Valle es el director de la Biblioteca del Real Sitio del Monasterio de San Lorenzo del Escorial. En este lugar se albergan algunas de las mejores colecciones de manuscritos latinos, árabes y hebreos. Esta biblioteca fue fundada por el rey Felipe II en el Monasterio de San Lorenzo del Escorial y está abierta a los estudiosos de lenguas antiguas y de historia en general. Entre sus librerías de madera de India diseñadas por el arquitecto Juan de Herrera se conservan más de 13.000 volúmenes, cerca de 6.000 manuscritos y de 700 incunables que se conservan desde mediados del siglo XIX en una espectacular sala a la que acceden únicamente el director de la biblioteca y sus ayudantes, y que era la antigua ropería del monasterio. La Biblioteca del Escorial. Conozcamos qué libros se guardan en ella. Si hay bibliotecas donde hay libros extraños, una de ellas es El Escorial, ¿verdad, Óscar? Bueno, sabes que es uno de los temas, de mis temas favoritos, ¿no? Tanto el rey que mandó erigir el monasterio como todo lo hermético y mágico que le rodea, ¿no? Entre ellos también el propio templo, que algunos autores aseguran que es una plasmación del templo de Salomón, y la propia biblioteca, ¿no? Una biblioteca, curiosamente, hay que tener en cuenta, Miguel, que Felipe II era la primera espada, el primer espada de la Contrarreforma, ¿no? En esos años que él reina se prohíbe viajar a universidades europeas para que los estudiantes españoles no sean influidos por el luteranismo. Se publican con mucho ahínco los índices de libros prohibidos, y numerosísimas obras de autores, sobre todo protestantes, engrosan estos índices, y sin embargo él era un apasionado del hermetismo
y ordenó a su bibliotecario personal, un hombre que era más heterodoxo que ortodoxo, seguro, curioso, que era Benito Arias Montano, que recopilara por sus viajes por toda Europa, Amberes, en numerosísimos sitios de toda Europa, los textos más extraños y los manuscritos más raros. Luego hay que tener en cuenta que la biblioteca del Escorial se engrosa también con los libros que poseía Juan de Herrera, el segundo arquitecto que se encarga de la obra y mano derecha también de Felipe II, que era un gran apasionado del ocultismo, de la interpretación de los sueños, y que tenía miles de volúmenes que pasan después a engrosar también la biblioteca del Escorial, ¿no? Esto estamos hablando de tratados cabalísticos, alquímicos. Se sabe que se realizaron transmutaciones alquímicas en el propio Escorial, a lo mejor no de manera muy recurrente, pero se hicieron, es decir, dicen que casi le explotan, ¿no?, una parte de la biblioteca, o no recuerdo dónde era, ¿no?, cuando hicieron esa prueba alquímica. Bueno, es muy probable. Sí que es cierto que la biblioteca ha sufrido algunos incendios y el monasterio, o sea, y por suerte está casi intacto, pero ha sufrido diversos accidentes, y sí que es seguro que al menos Felipe II se interesó por la gran obra, el Ars Magna, la alquimia. Lo que pasa que muy probablemente no desde el punto de vista más espiritual, sino para intentar conseguir, como muchos de los reyes de su tiempo, después sus sobrinos, Rodolfo II de Habsburgo también, conseguir oro de manera sencilla, porque además Felipe II, aunque fuera el rey en cuyos dominios no se ponía el sol y el hombre más poderoso de su tiempo en Occidente, tuvo 4 bancarrotas, Miguel, durante su reinado, ¿no? Entonces no sería raro que le intentaran embaucar a algunos, los llamados alquimistas, pero que no eran verdaderos alquimistas, que se llamaban sopladores, para intentar convencerle de que hiciera estas historias. Hay alambiques y herramientas de alquimista en el monasterio, o sea que es muy probable que se llevaran a cabo. No te he preguntado, Óscar, si estás a gusto. ¿Estás a gusto? Como no te veo, suelo hacer esta pregunta a los invitados. Muchísimo, tú sabes que contigo siempre estoy a gusto. Hombre, siempre es mejor que estemos cara a cara, pero sí. Pero vamos, que casi como si lo estuviéramos. Nos sentimos, sí, señor. 13.000 ejemplares, aparte de otro montón de manuscritos. Supongo que también habría un compendio de libros árabes y judíos, ¿no? Toda esa ciencia que había de anterior. Claro, y además también estaban los pronósticos y cartas astrales que se trazaron al rey. Él era muy común en la época, no era algo herético ni algo que te dejaras guiar un poco por lo que te trazaba un astrólogo, ¿no? Pues los días más propicios para levantar la primera piedra del Escorial, el día más propicio para la coronación, etcétera, etcétera. No solo Felipe II, sino que, por ejemplo, su gran enemiga, Isabel I de Inglaterra, aunque intentó casarse con ella y no lo consiguió, la reina virgen, la reina inglesa, pues parece que seguía los designios de John Dee, que fue uno de los ocultistas y magos isabelinos más importantes de su tiempo, y también en aquellos años del Renacimiento, Catalina de Medicis en Francia siguió los postulados de Nostradamus, de este gran profeta que fue Nostradamus, ¿no? Entonces estamos hablando de una época fascinante donde la magia era muy importante y donde, por supuesto, todos estos personajes que rodeaban al rey y que eran grandes conocedores de lo esotérico y lo oculto, pues también habían bebido mucho de fuentes antiguas como la hebrea, la árabe, y todos esos textos pues se cobijan también en el monasterio, incluido, por ejemplo, la doctrina ocultista hebrea de la Cábala, ¿no? La Cábala, no sé si Felipe II sería un gran conocedor de la Cábala, lo dudo, siendo un gran contrarreformista, pero desde luego tenía libros de ello, ¿no? ¿Y se puede visitar? ¿Está abierto al público o a los investigadores? Bueno, como bien decía la introducción, Miguel, para acceder a lo que es ya investigar los libros, pues ya tienes que hacer mucho papeleo para que el historiador pueda acceder. Luego hay partes, como han comentado en la introducción, que solo accede el director de la biblioteca. Eso sería maravilloso, entrar ahí, que te dejaran pasar el tiempo que fuera, ¿no? Pero está vetado. Y luego lo que sí hay acceso a ver lo que es la biblioteca con sus vitrinas, expositores
y sus muebles de Indias, como decía también en la introducción Miguel. A cualquier visitante que realice un tour por el monasterio puede ver la biblioteca, y es fascinante, ¿no? Lo que pasa que ve una parte, la que dejan ver al turista, ¿no? Supongo que es una de las bibliotecas más importantes del mundo en ese sentido, ¿no? Yo tuve la oportunidad en Chinguetti, la séptima ciudad santa del Islam, de ver bibliotecas ahí perdidas en mitad de las arenas del desierto con manuscritos súper antiguos. Pero ¿hay algunas otras bibliotecas que tengan tanto libro extraño como la del Escorial? Bueno, desde luego es una de las bibliotecas más importantes de su tiempo, y en la actualidad sigue siendo una de las bibliotecas más impresionantes, ¿no? Pero hay que tener en cuenta también que, por ejemplo, hoy en Estados Unidos, pues las bibliotecas que tienen manuscritos que en aquellos tiempos no existían ni los Estados Unidos y no existía, ¿no? Y tienen un fondo, la Biblioteca del Congreso, por ejemplo, en un fondo documental impresionante, y que incluye todo tipo de materias, pero en su día, y a día de hoy también, los archivos vaticanos, desde luego son más grandes todavía, y lo que hay allí, no sé si será tanto como lo que contaba el Código Da Vinci, ¿no? Que acabó convirtiéndose en una suerte de libro maldito contemporáneo, ¿no? Por esa persecución que hizo del Vaticano, y que se convirtió al final en un bestseller, pero desde luego seguro que alberga auténticas joyas y libros realmente inquietantes, ¿no? Un día vamos a verla, ¿vale? Yo tuve la oportunidad de verla una vez, si fuera a entrar un poquito, pero un día vamos a verla, que va a ser interesante la visita juntos. Cuando tú quieras. Si nos dejan acceso, vamos. Yo me encargo. Seguimos, vamos con unos otros libros más misteriosos. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. De entre los libros malditos en la historia más reciente, destaca uno de ellos. Del canal VSX Project recogemos estos datos. A través de los años se ha ocultado la existencia de un libro con el conocimiento del universo, con el poder de darle la capacidad a un humano de trascender su mortalidad y de convocar a seres más antiguos que el universo. El Necronomicon en las manos indicadas podría ser el fin de la civilización. ¿Pero es realmente posible encontrar un libro así? Descubramos algo más del Necronomicon y de su historia prohibida. ¿Existió el Necronomicon? ¿Existe? ¿O es una leyenda? Bueno, a día de hoy yo creo que es casi seguro que el Necronomicon forma parte de la leyenda. Mira, lo que pasa es que ha tenido tantísimo éxito a lo largo del siglo XX que hay quien da por seguro de su existencia, ¿no? Pero está casi comprobado que el Necronomicon surgió de la mente de un hombre muy conocedor también del ocultismo, de las sombras, y que fue el genial escritor estadounidense Howard Phillips Lovecraft, ¿no? Lo que pasa es que él lo hizo tan bien que contó una historia, se la pasó a sus amigos. El libro no fue publicado hasta después de su muerte, porque él dijo que no lo hicieran, y entonces toda la historia que él construye en torno al Necronomicon hace pensar que fue un grimorio real. Aquí surge ya por fin el nombre grimorio, ¿no? Que son libros de rituales de magia para invocar a los espíritus, y que se dice que el Necronomicon es el grimorio de los grimorios, pero probablemente, o casi seguro, yo me atrevería a decir, Miguel, que seguro legendario, ¿no? Sin embargo, grimorios sí hay, esos los tenemos registrados, ¿verdad? Sí, y además, bueno, el propio Lovecraft en algunos de sus relatos, por ejemplo en el caso de Charles Dexter Ward, él recoge distintos grimorios que sí que existieron realmente, y existen grimorios que han sido reales. Lo que pasa que la historia que rodea al Necronomicon, que en el fondo bebe un poco de esas leyendas que arrastraban todos estos libros, es también fascinante, ¿no? Estamos hablando de un texto que según Lovecraft había sido escrito por Abdul al-Azred,
no sé si lo pronuncio bien, Miguel, que le conocían como el árabe loco en el 700 después de Cristo, y luego tiene una historia increíble que recojo en el libro que desde luego te hace soñar, ¿no? Pero ya te digo que probablemente o casi seguro esto es pura leyenda, ¿no? Pero después tenemos grimorios como el grimorio del Papa Honorio, que se atribuyó a un papa, pero que jamás lo escribió un papa. Esto de poner el nombre de un grimorio, un nombre famoso, célebre, de una gran personalidad, era muy común para darle proyección, ¿no? Para darle visibilidad. También se publicaron numerosos grimorios bajo el nombre de clave mayor y clave menor del rey Salomón, y que parece que aluden a ese texto legendario del que hablábamos, ese testamento, Miguel, del rey mago por excelencia, pero que no son más que libros, son falsificaciones, son apócrifos que han ido circulando a lo largo de los siglos, muchos en el Renacimiento y luego ya en época moderna, y que recogen libros, recogen fórmulas, recogen invocaciones, supuestamente para invocar, en este caso sería para invocar espíritus buenos, pero en otra serie de grimorios que supuestamente se vinculan con el mal, sería para invocar a entidades maléficas, ¿no? Y luego habría otros grimorios que es una especie de grimorios mixtos, podríamos llamarlos, que dependiendo del uso que le diera el mago o el hechicero que los utilizara, pues podrían servir para invocaciones angelicales buenas o para invocar a los demonios. Es curioso que los grimorios se atribuyen, Miguel, mucho a su autoría, ¿no? Aunque a veces sea anónima, a religiosos, a clérigos. Y muchos dicen que, pues como ya hemos hablado en el caso del Codex Gigas, que no es un grimorio, pero que tiene esa leyenda del pacto con el diablo, muchas arrastran también esta historia de que su escriba había hecho un pacto con el diablo, ¿no? Es por lo que tienen ese aura de malditismo, y se les puede tildar perfectamente de libros malditos todos estos libros de magia conocidos como grimorios, Miguel. Yo no suelo contar mucho aventuras que hemos vivido, pero recuerdo en Haití, íbamos con un grupo de gente, teóricamente iban a invocar a un diablo, y sacaron un libro antiquísimo, por lo menos tenía pinta de ser muy antiguo, y empezaron a leer allí en latín una serie de frases y de cosas raras. Ellos decían que era el grimorio para llamar al diablo, y aquella noche ocurrieron cosas muy, muy, muy increíbles. No sé si de verdad apareció o no apareció. Martillos de brujas, ¿qué es eso de los martillos de brujas? Quiero decirte con esto que todavía se sigue utilizando este tipo de libros y de cosas en muchos lugares del mundo. Haití es uno de ellos, por lo menos yo allí lo vi. Sí, al otro lado del Atlántico se sigue usando, y algunos lo llaman el libro de San Cipriano, que es curioso, pues el Ciprianillo, que es un libro de origen que tendría su origen en Europa, y algunos dicen que incluso aquí en España, ¿no? Y que no deja de ser un grimorio que sirve también para la invocación falsamente atribuido a San Cipriano de Antioquía, que probablemente nunca lo hiciera, otro mago santo por excelencia junto a Salomón, y que al final pues sirve para la invocación, ¿no? Entonces esto, pues me imagino que con la conquista del Nuevo Mundo, pues al final también llegaron este tipo de textos que al final se mezclan con las religiones que tenían los nativos, etcétera, etcétera, en una suerte ahí de mezcolanza que hace que todavía se sigan utilizando incluso en latitudes tan lejanas. Martillos de brujas. Ha habido muchos libros para saber un poco, quizá para justificar toda esa historia que hubo en contra de ellas. ¿Hay alguno que lo pueda resaltar? Bueno, como me pongo a hablar y me voy por las ramas, pues al final no iba a lo que me preguntabas. Exactamente, martillos de brujas. Podríamos decir, yo casi los tildaría, por lo menos en lo que viene siendo el Renacimiento, principios de la Edad Moderna, libros malditos, pero no malditos en el sentido de un grimorio porque puede servir para invocar entidades maléficas, al menos el que crea en ellas, ¿no? Sino libros malditos porque lo que contenían, que era pues una serie de instrucciones para identificar a quién era bruja, hechicera, hechicero, etcétera, etcétera, desembocaron una
caza de brujas y de personas estremecedora, ¿no? Que acabó con miles de personas en el viejo continente. Hay autores que no puedo decir si con certeza si sus fuentes son fidedignas, pero que hablan de centenares de miles de mujeres principalmente, Miguel, ¿no? Y esto se desencadena, aunque hay textos previos como el Formicarius de Johann Schnider, ¿no? Que ya podemos considerar un martillo de brujas porque persigue la hechicería, etcétera, etcétera, y otros tantos. El que desencadena todo esto, porque goza de una fama brutal ya en su época y que a día de hoy se sigue editando, es el Malleus Maleficarum, ¿no? Que al que se conoce también como martillo de brujas, o a la bula que incluía papal de Inocencio VIII, el canto de guerra del infierno, ¿no? Fíjate tú, pone los pelos de punta, pero es que esa bula papal ya decía que a la bruja no dejarás con vida, ¿no? Entonces esto hay una serie de inquisidores dominicos, sus autores, ¿no? Kramer, Heinrich Kramer, que es el principal artífice de los dos que lo hacen, pues recoge todo tipo de cosas, habla del sábado, habla de la aquelarre, habla de que las mujeres y hechiceras pueden provocar el mal en el ganado, pero lo pueden hacer también en el vientre de las madres embarazadas, pueden causar ahogamiento, vamos, una serie de cosas que se transformaban en animales, etcétera, etcétera. Recogiendo toda una serie de tradiciones más antiguas, elaboran un auténtico compendio antibrujeril que mucha gente se toma en serio, y muchos inquisidores toman en serio, y realizan una persecución de brujas espeluznante. Hay que insistir que lo que es la Inquisición católica, aunque el Malleus Maleficarum sí que está hecho por católicos, la gran persecución de brujas se lleva a cabo en países sobre todo protestantes después, ¿vale? La Inquisición no era una santa, Miguel, ni mucho menos. Aquí en España persiguió principalmente a judaizantes, a protestantes, a herejes de otro tipo, pero los que persiguen con ahínco y de forma febril a las brujas son países como Alemania, Suiza, en parte Inglaterra. Todos los países de la órbita protestante realizan una caza de brujas espectacular, y también hay martillos de brujas que escribieron desde el punto de vista católico y otros desde el punto de vista protestante, y todos son peligrosos en el sentido, como te digo, de que desencadenaron una febril persecución de personas que casi con seguridad, vamos, seguro eran inocentes, ¿no? Hay que decir que España tiene la leyenda negra de que aquí se ajustició a muchas brujas, y según algunos estudios históricos dicen que solamente a 50 de ellas, no como pasaba en Inglaterra y en sus otros lugares. Nos vamos con la última parte del programa, con libros malditos que tienen que ver con una cultura muy cercana a la nuestra. Dentro de la historia del cristianismo también existen libros prohibidos. El canal Relatos al Oído nos informa de ello. En los albores del cristianismo no existía un único relato de la vida y enseñanzas de Jesús, sino una rica variedad de textos que ofrecían múltiples perspectivas sobre su mensaje. Sin embargo, cuando la Iglesia consolidó su poder, ciertos escritos fueron excluidos del canon bíblico, considerados peligrosos, herejes o demasiado radicales para encajar en la doctrina oficial. A estos se les conoce como los evangelios prohibidos. Desde el Evangelio de Tomás, que presenta un mensaje esotérico sobre el autoconocimiento, hasta el Evangelio de María Magdalena, que eleva el rol de las mujeres en la comunidad cristiana. Estos textos plantean preguntas inquietantes. ¿Quién fue realmente Jesús? ¿Por qué algunas voces fueron silenciadas? ¿Qué impacto tendrían estos escritos si fueran aceptados hoy? Son los evangelios prohibidos, y nuestro invitado nos cuenta algo más sobre ellos. Óscar, una vez hablamos, yo creo, de estos evangelios, de los manuscritos del Qumran. Hay muchos evangelios prohibidos, ¿verdad?
Sí, en su día hablamos largo y tendido, Miguel, de los manuscritos del Mar Muerto de Qumran, que curiosamente se encuentran en el año 1947, por casualidad casi, pero los evangelios apócrifos, con los que a veces también se mezclan o se confunden, aparecen 2 años antes, también por casualidad, en el 45, en la población egipcia de Nag Hammadi. Unos pastores los encuentran. Estaban buscando fertilizante y se encontraron unas vasijas con unos documentos. Claro, ellos no sabían el valor que tenían, ni mucho menos, y de hecho luego pasaron por una auténtica pesadilla. Esos textos no se han perdido para la humanidad de milagro, ¿no? Te hablo de ponerlos encima de cualquier sitio, los dejaban colgados para que se secaran en un establo, luego los robó gente, pasó por distintas manos de auténticos gente que hacía negocios con antigüedades, ¿no? O sea, su historia también en torno a lo que sucede con ellos ya es de por sí increíble, ¿no? Pero bueno, ellos encuentran una serie de colecciones que son 53 textos repartidos en 13 códices, Miguel, cuya antigüedad, aunque está muy discutida, ¿no?, parece datar más o menos del siglo IV, en el siglo IV después de Cristo, pero hay distintas dataciones, ¿no? Y entre ellos se encuentran textos que, a ver, hemos dicho que son prohibidos, sí, por supuesto, por la Santa Sede sí, pero están al alcance de hoy de cualquiera, no lo estaban hace décadas, ¿no? Hoy de cualquiera porque se han traducido por expertos bíblicos que no tienen la cerrazón que hay en el Vaticano, ¿no? Y podemos acceder a ellos, están traducidos al castellano, tienen mensajes increíbles, a veces complejos, porque parece que están escritos desde la vertiente gnóstica, ¿no? Parece que están enfocados a una serie de público selecto, ¿no? Como hemos hablado antes de cómo en un texto se puede también velar para que cualquiera no acceda a su contenido. Pues esto parece un poco lo que rodea a los evangelios apócrifos, y entre ellos están pues el evangelio de Tomás y Felipe, y son textos que miran con recelo desde la Santa Sede, ya no solo con recelo, que condenan, porque dan una versión de Cristo y de Jesús muy distinta a los 4 evangelios canónicos, ¿no? Todo esto comienza, hay que remontarnos al siglo IV, cuando en el Concilio de Nicea, que también esto lo recoge el Código da Vinci, un poco con exageración, ¿no? Constantino, que es el emperador que se convierte al cristianismo, pues decide que hay 4 textos de entre una gran variedad, entre ellos estos evangelios apócrifos y otros tantos, que son los que recogen la verdadera palabra de Jesús, pero los otros no, y su divinidad. Sin embargo, estos evangelios apócrifos, algunos de ellos no recogen la divinidad de Jesús, sino que hablan de una búsqueda, grosso modo, Miguel, porque esto nos daría para hablar mucho tiempo y sé que no lo tenemos, una búsqueda interior de la divinidad, con lo cual no harían falta intermediarios, no harían falta sacerdotes, ni obispos, ni cardenales. Esa es una de las interpretaciones que se hace de ellos, ojo, yo no soy un experto en su análisis, pero desde ese punto de vista, entonces, ¿qué sentido tiene la institución eclesiástica, ¿no? Y eso, pues, ha sido a lo largo de miles de años ya. Porque si estamos hablando del siglo IV y estamos en 2025, pues fíjate, ya no hablamos de siglos, ¿no?, sino de milenios. Hay quien cuenta que en ese concilio había una paloma por allí sobrevolando a todos los que estaban, era, supongo, la imagen del Espíritu Santo, y eligieron los evangelios donde se posaba la paloma. Y es curioso porque muchos se dejaron aparte, como tú decías, algunos que hablan de que Jesús no era lo que se ha contado, que estaba casado con María Magdalena, el papel de la mujer, etcétera, etcétera. Qué curioso cómo se forman las cosas, ¿no? Bueno, has mentado lo de la paloma, quizás sea un episodio legendario, pero bueno, viene a representar cómo el Espíritu Santo toca los verdaderos textos revelados, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que la Biblia, el Corán, todos los libros de las grandes religiones son textos revelados por la divinidad, ¿no? Eso es lo que nos cuentan. Pero es curioso porque eso pasó en el siglo IV, que no es tan extraño. Pero es que a día de hoy todavía en la Santa Sede, cuando muere un papa y hay que elegir a otro, para que salga la fumata blanca tiene que haberse manifestado el Espíritu Santo. Ojo, estamos en 2025. Entonces la Iglesia no ha cambiado tanto su procedimiento para seleccionar lo que de verdad, o en este caso es una persona, pero y en el otro los textos, pero lo que de verdad es divino y lo que no lo es, ¿no? Entonces, al final es arbitrario, ha sido muy arbitrario, y estos textos pues contienen relatos increíbles que algunos exégetas bíblicos han dicho incluso que algunos son anteriores al propio Evangelio de Mateo, que se considera el primero y que se considera confeccionado en torno al 70 después de Cristo, es decir, unos 40 años después de la crucifixión de Jesús, con lo cual habría sido
compuesto en base a relatos orales, porque él o no habría nacido, sería un niño cuando a Jesús lo crucificaron, ¿no? En este caso, pues ¿por qué dar de lado testimonios que pueden ser incluso más fidedignos, ¿no? Como es el caso de Judas Tomás Dídimo, ¿no? El Evangelio de Tomás, que si quieres otro día hablamos largo y tendido sobre ello, y que da esa versión de Jesús de alguien que pudo estar a su lado mucho más cerca y haber compartido con él sus doctrinas, ¿no? Nos quedan 3 minutitos para acabar esta primera parte contigo, Óscar. Es curioso, porque luego llegó una extraña costumbre, biblioclastia. ¿Esto qué es? ¿Quemar a diestro y siniestro todos los libros que se pillaban? Sí, la palabra se las trae, biblioclastia. Desde luego, no es que... Sí, en cuanto aparece el libro, aparece esta forma de acabar con él, ¿no? En este caso, destruyéndolos, pero normalmente por el fuego, ¿no? Es curioso porque en el siglo XIX, un poeta alemán, Heinrich Heine, dijo que se empieza quemando libros y se acaba quemando personas. Y fue un trágico vaticinio, Miguel, porque justo en la propia Alemania, 100 años después, en 1933, cuando los nazis acceden al poder, en la Bebelplatz, que hoy justo en esa plaza, en la Bebelplatz, cerca de los museos, cerca del Museo de Pérgamo, por ejemplo, está esa plaza y hay una placa que recuerda esta frase de Heinrich Heine, ¿no? Y fíjate lo que después derivó, empezaron quemando los libros de autores judíos, de autores socialistas, comunistas, enemigos políticos, etcétera, etcétera, y acabaron realizando el holocausto, Miguel. Entonces, sí, se empieza quemando libros, se puede acabar quemando personas, ¿no? Libros se queman y documentos, manuscritos del otro, del enemigo, del que no piensa como tú, del disidente político desde la más remota antigüedad, ¿no? Y a día de hoy se sigue haciendo. Hoy que ha llegado otra vez Trump a la Casa Blanca, si quieres hablamos un día de él y de todo lo que le rodea, pues parece que esta persecución de textos que no entran dentro de la cosmovisión de la América pura, ¿no? De Make America Great Again y tal, pues son perseguidos. Pero luego también, por el otro lado, se persiguen textos que a lo mejor hace 30 años se consideraban útiles y que a día de hoy, pues por ejemplo, se considera que discriminan pues a la población negra, a los nativos, etcétera, etcétera. Está claro que todo texto que discrimine a un colectivo, pues deberías poner un aviso, un sobreaviso, ¿no? Pero quemar como está pasando Lucky Luke, Asterix, volúmenes y novelas de hace 50, 80 años, porque dan una versión del mundo que no deberíamos aceptar, pues hombre, yo creo que toda censura y toda quema de textos es mala, de un lado y de otro, desde luego. Terminamos, qué pena que se hayan perdido alguna de esas joyas, ¿verdad? Por ahí. En 30 segundos, ¿cuál sería el libro más maldito que tú te has encontrado en este estudio que has hecho? Bueno, yo creo que en términos legendarios, desde luego, el Necronomicon, ¿no? Pero en términos más realistas o históricos, entre comillas, porque no dejan de ser libros a los que rodea una o varias leyendas, pues dos de los que hemos mencionado, yo no diría uno, diría dos, que son el Codex Gigas, por la leyenda que le rodea en torno a ese supuesto pacto con el príncipe de las tinieblas de su autor, y el otro sería el propio manuscrito Voynich, no ya porque recoja ningún tipo de contenido demoníaco, oscuro, etcétera, etcétera, sino por no haber sido descifrado a día de hoy y por cómo se han barajado múltiples teorías sobre su autoría, ¿no? Desde Ramón Llull hasta el propio Leonardo da Vinci, o una falsificación del propio John Dee, este mago isabelino que te digo que aconsejaba a Isabel I y su colega Edward Kelly para engañar al mentado Rodolfo II de Habsburgo. No lo sabemos, pero desde luego en ese sentido, un libro que no se ha desvelado 5 siglos después me parece sorprendente, ¿no? Libros malditos, si queréis saber más de Óscar Herradón. ¿Forma de contacto contigo? Bueno, pues con poner teclear en Google Óscar Herradón, tengo un blog que es oscarherradón.com, que se llama Dentro de Pandemonium, donde reseño también libros y saco algunas de estas historias heterodoxas, Miguel. En Twitter, @oherradón, en Facebook, Instagram. Con poner Óscar Herradón en Google ya es sencillo encontrarme. Como siempre, un placer. Espero verte dentro de poquito cara a cara, ¿vale? Ojalá, porque estoy deseando verte otra vez. Y yo darte un abrazo. Fuerte abrazo, gracias. Hasta prontito.
A vosotros, Miguel. Tenemos que hacer una pausa. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Pausa obligada. Enseguida llega la actualidad con nuestros compañeros y tras las noticias regresamos. Hay muchos más enigmas esperando, ya sabéis, redes sociales también abiertas. Y el número de nuestro WhatsApp, 633 50 50 11, por si queréis mandarnos alguna nota de voz. Redes sociales, Blanco Radio RNE. Y enseguida volvemos, vamos a invitar a una sesión de investigación y además algo que tiene que ver con los números. Será interesante. No os vayáis, enseguida regresamos.